Bueno, para dar inicio, principalmente lo que debemos hacer es crear nuestra base de datos, que le vamos a poner desafío-05. Nos damos cuenta de que aquí tenemos el desafío-05, ejecutamos y en nuestra hoja lo que debemos hacer es crear dos tablas. Según el desafío debemos crear dos tablas. Una tabla primaria principal le vamos a poner el nombre de películas y a la segunda tabla le vamos a poner tags. Tenemos la creación de nuestra tabla de películas, la vamos a ejecutar, pero tenemos que darnos cuenta de que la creamos, ¿cierto? Con el create table, películas va a ser el nombre, tenemos un identificador que va a ser nuestra clave primaria, que va a ser el ID, guión bajo películas, la ejecutamos, nos damos cuenta de que se ha creado correctamente. También nos podemos dar cuenta de que tenemos una columna con el nombre, con un varchar 250, un carácter 250, y tenemos años. Luego creamos una tabla tags. Nuestra tabla tags también va a tener una primary key, nuestra clave primaria, que va a ser ID tags. Tenemos una columna que se va a llamar tags, que van a ser las características, se podría decir, de nuestras películas, con un bar chart de 32 caracteres. Luego tenemos un ID películas y tenemos una foreign key. Ya la foreign key va a ser nuestra clave externa que se relaciona con la clave primaria de la tabla películas, con el ID películas. Luego debemos ingresar, una vez ya ejecutadas estas tablas, creadas y ejecutadas, debemos ingresar los valores de las películas, tanto de las películas como de los tags. Yo todo esto ya lo tengo previamente realizado, así que solamente voy a ir copiando y pegando, si no el video sería extremadamente largo porque me demoró mucho en desarrollar. Así que ingresaré 5 películas y cada película va a tener distintos tags. ¿Ya? Tengo 5 películas con distintos años y la primera, según el desafío, nos pedía que en la primera película debíamos ingresar 3 tags. En la segunda película debíamos ingresar 2 tags y en las otras películas no se nos exigía nada, así que solamente le puse un tag por película. Entonces estos datos los insertamos con el insert into, ¿cierto? Tenemos el nombre de la tabla que es películas, tenemos el ID películas identificador, el nombre y el año. Entonces los valores vendrían siendo 1 como identificador de la película número 1, ¿cierto? Luego en la película número 2, el identificador número 2, la 33, el, el valor ID en la película número 4 va a ser el 4 y el ID de la 5 va a ser el 5, respectivamente. Luego tenemos el nombre de las películas. La primera película se va a llamar Resident Evil, El huésped maldito, y del año 2002. Nos damos cuenta de los tags. Ya tenemos el tag 1, que es terror, el 2, suspenso, y el 3, que es thriller. Estos vendrían siendo los valores de los tags. Tenemos el ID del tag, luego tenemos el tag, que vendría siendo el nombre del tag, y el ID guión bajo películas, que vendría siendo el identificador de la película. Es decir, tenemos el identificador del tag, el nombre del tag, y luego tenemos el identificador de la película a la que corresponde ese tag. Luego en el paso número 4 nos dice que debemos generar una consulta. Esta la realizamos con un select, ¿cierto? Nos damos cuenta que aquí abajo en la tabla tenemos las películas, las 5 películas, y en cada película tenemos distintos tags. Luego
Sí. Nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, que tenemos el nombre de la película, que vendría siendo Guardianes de la Galaxia, y Guardianes de la Galaxia solamente tiene un tag, un tag. Como si fuera la primera vez tiene dos tags, y el Resident Evil tiene tres tags. Ya acá en la columna, en la segunda columna, nos podemos dar cuenta que dice cantidad de tags. Vendría siendo la cantidad de tags por película. Eh, bueno, aquí tenemos un select que está seleccionando el nombre de la película. Luego tenemos un count as, que es que le estamos diciendo que cuente la cantidad de tags que hay en la tabla tags. Luego tenemos un from, que nos indica la palabra principal de la consulta, un left join, que realiza la unión entre las tablas tags y películas, y el group by, que nos agrupa el resultado de los identificadores de las películas. Luego el desafío nos dice que debemos crear tres tablas más. Ya tenemos que crear una tabla preguntas, una tabla respuestas y una tabla usuarios. Ahora estamos creando la tabla de usuarios con un create table, ¿cierto? Tenemos un usuario y tenemos tres columnas, el identificador, columna clave primaria, tenemos el nombre y una edad. Luego tenemos la tabla respuestas con un identificador, el, la columna respuestas, el usuario ID, una pregunta ID y dos foreign key. Y también un on delete cascade. Esto es, bueno, este comando lo tenemos en la clave externa del usuario ID, que nos va a garantizar que las respuestas asociadas al usuario se nos eliminen automáticamente si el usuario se elimina de la tabla. Esto lo vamos a ver a continuación, pero lo que es importante es que cada vez que nosotros identifiquemos a un usuario y queremos eliminar con un delete, lo que va a hacer el delete cascade es eliminar automáticamente todos los registros y datos asociados con este usuario, tanto de las preguntas como, tanto de las respuestas como los registros que él puede haber, eh, que se pueden haber registrado de este usuario. Luego, eh, em, estamos insertando los valores. Tenemos los valores de los usuarios, ¿cierto? El ID, el nombre y la edad. Tenemos 5 identificadores, del 1 al 5. Tenemos los nombres de los usuarios y las edades. Luego tenemos en los insert into de las preguntas. De la tabla de preguntas tenemos los, nuevamente los identificadores de las preguntas. Tenemos las preguntas, 5 preguntas distintas y las respuestas correspondientes a las preguntas. Respuestas correctas. Luego tenemos los into de las respuestas de los usuarios, y no necesariamente son las respuestas correctas. Tenemos los identificadores, quiere decir que 9 usuarios nos han respondido. Tenemos los identificadores de los usuarios, tenemos las respuestas, tenemos el ID del usuario que respondió, y por último tenemos el ID de las preguntas. Por ejemplo, si tenemos el usuario, el ID1, él nos respondió, ¿cierto?, la pregunta ID1, o sea, vendría siendo la pregunta 1. ¿En qué año se estrenó Resident Evil? Y el usuario nos respondió correctamente en la respuesta 1, porque sí, efectivamente, el año de estreno fue el 2002.
Luego nos podemos dar cuenta también de que algunos usuarios no respondieron mal. Por ejemplo, el, el usuario 3, que respondió la pregunta 5, respondió mal porque el año de estreno del Watson era el 2019 y él no respondió que era el 2016. Luego se nos pide contar la cantidad de respuestas correctas, totales por usuario. En este comando tenemos un select u.nombre que nos indica el nombre del usuario. Luego tenemos un from usuarios u que especifica la tabla de los usuarios. Un left join que nos establece la unión entre las tablas de los usuarios y las tablas de respuestas. También tenemos el inner join que nos realiza una unión entre las tablas tanto de preguntas como la tabla de respuestas. Y la condición where que nos arroja que solamente nos va a arrojar los resultados de las respuestas correctas. Y por último tenemos un group by, que será el que nos va a agrupar los resultados por el ID del usuario, el identificador del usuario. Entonces tenemos que Marta solamente tuvo dos respuestas buenas, luego tenemos a María que obtuvo dos respuestas buenas y a Juan que tuvo solamente una respuesta buena como resultado. Posterior a esto, tenemos que realizar un conteo de los usuarios que obtuvieron las respuestas correctas. Para esto, añadimos un select para seleccionar las preguntas .id. Tenemos preguntas y tenemos preguntas.respuestas guión bajo correctas. Luego, el district que nos representa el número de usuarios distintos que nos han respondido a cada respuesta. Tenemos un front que nos indica la tabla principal de la consulta de las preguntas. Tenemos un left on como la unión entre las tablas preguntas ID y respuestas preguntas ID. Y tenemos el Word que nos va a ayudar a filtrar solo las respuestas correctas. Por último, tenemos un Group By para agrupar los resultados por el ID de cada pregunta o de la pregunta correspondiente. Entonces tenemos en la tabla, como se puede apreciar, tenemos 4 preguntas. De las 4 preguntas tenemos la respuesta correcta en la columna posterior y en la columna de la derecha nos damos cuenta que tenemos el usuario que nos ha respondido correctamente. ¿Cuántos usuarios nos ha respondido correctamente? Entonces, en la pregunta 1 que dice ¿en qué año se estrenó Resident Evil? Tenemos la respuesta que es el 2002 y solamente 2 usuarios nos respondieron bien. Luego debemos realizar un borrado en cascada. Este nos indica, esto lo vamos a ejecutar al último del desafío, pero es importante resaltar que el alter table, ¿cierto?, nos indica que se realizará una modificación en la tabla. Luego tenemos un add constraint fk, que vendría siendo el fk usuario, el nombre, que se agrega una nueva restricción a la tabla de respuestas con el nombre fk-usuarios. Luego tenemos una foreign key, usuarios-id, que nos especifica que la columna usuarios ID en la tabla de respuestas es una clave externa. Y tenemos un on-delete cascade, que vendría siendo la condición que define la eliminación de la cascada. Cascada nos indica cuando se elimina una fila en una tabla del usuario cuyo ID se encuentra referenciado en la columna usuarios ID en la tabla de respuestas, también se eliminará automáticamente garantizando la integridad de la tabla. Luego tenemos una restricción de edad que se realiza con un check constraint.
vendría siendo cierto una restricción de verificación en la tabla de usuarios que tiene como nombre check-dat. Es una condición de, que, que indica que debe cumplirse este requerimiento para poder insertar un usuario en la tabla. Es decir, ahora estamos diciendo que sí o sí el usuario debe tener 18 o más de 18 años de edad. Luego agregamos un alter table que vendría siendo para agregarle una columna que se va a llamar email y va a ser única. Es decir, se va a agregar una columna email a la tabla de usuarios que va a ser única y puede tener como un máximo de caracteres de 255. Va a ser única porque solamente un usuario puede tener un email y nadie más puede tener ese mismo email. Solamente un usuario puede tener ese email. Es único, es un email único. Y bueno, acá el delete from usuario va a ser where ID igual 1, ¿cierto? Está indicando que se eliminará la respuesta asociada al usuario 1 y where establece que se eliminará el registro cuyo valor sea 1. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos con el onDelete cascade, que en el fondo lo que nosotros estamos estableciendo acá es que cada vez que nosotros eliminemos con el delete from usuario where ID 1, estamos diciendo que queremos eliminar el usuario 1 y que si eliminamos ese usuario, se va a eliminar en cascada todos los registros de él, o sea, todas las respuestas. Entonces, cuando nosotros seleccionamos nuevamente nuestras columnas y podemos darnos cuenta de la respuesta de los usuarios, nos damos cuenta de que el usuario 1 se ha eliminado, que era el usuario que nos había respondido 2 veces, pero que se ha eliminado y se eliminan todos los registros de él, incluido la respuesta y los datos ingresados.